Amén. Amén. These introductory presentations, Estas presentaciones introductorias, we're looking at the subject of methodology. estamos nosotros revisando el I'm not tema de sure la how long metodología y yo no I'll spend sé on this subject, cuánto tiempo nosotros vamos a pasar en este tema, but as I try to indicate pero a medida que, at the beginning of this camp meeting, I'm pero doing a series of como indiqué al principio del three campal, estoy haciendo una consecutive serie weekends, de three 3 different camp fines de meetings semana consecutivos, covering 3 three different geographical areas across the campales world. distintos This first cubriendo one distintas áreas is alrededor the del African mundo. continent, La and primera then es el Indochina, continente and the africano, third luego is vendría la de Americas. Oceanía y luego las de And I Américas. just referred to those Así three que yo me geographical referí a areas esas 3 áreas in respect to their geográficas time zones. en So referencia a even though I las mentioned zonas Africa right now, this horarias. is really Europe and Africa. Así que bueno, So yo the no next mencioné three la de weekends África, should pero esta cover, sería la de África y la de Europa. Las siguientes 3 I semanas, think, if not all of the world, most of the world, at least most of the major yo diría areas que that no todo el mundo, pero al menos la mayor parte it's located in. So cubre el espacio donde la mayoría está ubicado. Así que what people may struggle with is the fact las that personas tendrían algún I problema con el suspect hecho de que, that como yo sospecho, the subject matter will just continue el tema from one camp to va another. a continuar de un tema, de un campal a otro. I may do some recap, but I don't think it will Yo just voy be a a repeat and realizar enlarge from one un camp meeting to resumen, another. pero yo no creo que So we'll vaya a ser una get as far as we repetición y can una at this camp ampliación meeting with the de material un that I campal want a to otro. share with you. Así que bueno, hay And cierta what doesn't información que get yo quiero covered, cubrir con ustedes en este campal que will no fue continue in my next cubierto, sino series. que quizás For sea those of cubierto en you mis who siguientes series para todos aquellos de are ustedes wondering que about the se direction están in which we're headed. preguntando sobre la dirección en la cual nosotros estamos So apuntando. we began Así que speaking about nosotros methodology, comenzamos hablando as we all sobre know, metodología, tal como todos ustedes looked at saben. Nosotros vimos hermeneutics, hermenéutica. and even though we didn't focus upon the dictionary definition of the word, Ya, what I really a want us menos, to understand is that ok. there is a science and there is an art Hay to una ciencia y un arriving the arte meaning of a a la particular hora author. de And what we must be careful ver about hacia el autor en particular is y not nosotros to debemos de just tener read, cuidado no simplemente but de leer, sino to understand the de meaning entender el behind what significado is detrás de written. lo que está escrito. And this has been a problem Y that esto ha sido un problema que it's not a problem just for this movement no es of simplemente Adventism or just un Christians problema en este in movimiento o general. entre This los is a adventistas o problem that los all cristianos en human beings general, sino face, que esto es un problema que todos whether los it's seres humanos enfrentamos, communication in the written bien form, in the sea en verbal la form, or comunicación a even nivel non-verbal communication. verbal o escrita We'll all o en la, see someone o en la blinking comunicación no or verbal. winking at us, but it doesn't mean that you know Eso what they no, mean. eso no quiere decir de que no sepamos lo que eso You could see significa. Nosotros someone podemos grimacing at ver you with a facial expression a that alguien haciendo una expresión could facial que podría feel that you might feel intimidating, hacerte but sentir unless you intimidado, pero a menos de understand que tú the entiendas el meaning of that significado de facial esa expression, expresión you can facial, come to a wrong tú conclusion. puedes llegar a una Maybe they're conclusión not equivocada. angry, Quizás esa maybe persona they no are in esté pain. furiosa, sino que quizás esté And if you're like me, adolorida. Así que si tú, por ejemplo, when you use a como social yo, media app, cuando tú utilizas una particularly aplicación de medios WhatsApp, sociales, and you particularmente el start WhatsApp, using y tú emojis, comienzas a utilizar some of them emojis, are very algunos de simple ellos son to understand. bastante There's a straight simples de entender, son bastante pointing directos, finger, or a thumbs up, or a un dedo, smile, un or a pulgar, cry. una But sonrisa some of the o un ones that emoji are llorando. not so Pero hay algunos straightforward, que no son tan I think directos. some of those Y yo creo que emojis are algunos not de that esos clear, emojis no at least son for tan me. claros, al menos para For mí. Por instance, ejemplo, if you are blushing, si tú estás what emoji would you use? Because when you look at them, you have ruborizado, a porque few options, ¿qué emoji tú and utilizarías? Porque si tú ves algún par de even if you opciones, went to, which there is, an emoji dictionary or si tú vas emoji hacia encyclopedia that tells you what each of these una emojis mean, enciclopedia de emojis o un and emoji if o you were un to do diccionario de that, emoji, you a would menos de que tú find hagas that eso, some a of menos de que those tú no emojis that seem simple hagas because eso, that's what they're te darás designed to be, cuenta de que algunos de los are que actually están quite diseñados para ser complicated. simples,
porque para eso están diseñados, tú te vas a llegar a dar cuenta de que algunos son complicados y tú te vas a dar cuenta de que esos emojis expresan un conjunto de emociones humanas y si tú no eres cuidadoso, entonces tú te puedes meter a ti mismo en algunas dificultades si tú le estás enviando a alguien un emoji porque quizás tú quieras decir alguna cosa y ellos lleguen a entenderlo de forma diferente. Yo supongo que la mayor parte de nosotros ha experimentado ese problema. Si ustedes han tenido este problema antes, ustedes han experimentado el tema de la hermenéutica. Ustedes pueden colocar un emoji en su mensaje pensando en algo, pero el receptor tiene que adivinar lo que tú quieres realmente decirle a ellos. La mayor parte del tiempo es directo. Si yo estoy feliz, simplemente coloco una sonrisa. Y si yo estoy triste, yo te puedo mandar una carita triste o una carita llorando. Pero algunas de esos emojis no son tan claros. Y quizás tú llegues a tener algún amigo. Tú eres una muchacha y te gusta un muchacho y tú le quieres demostrar cierto afecto a ese muchacho para indicar que él te gusta. Y quizás tú le llegues a mandar un emoji que sea en ese sentido. Y él simplemente entiende de que, bueno, tú eres una hermana amigable. O viceversa, tú le estarías enviando a un amigo ese emoji y ese receptor estaría leyendo ese emoji, a partir de ese emoji, algún tipo de emoción o algún tipo de intención que no se encuentra allí. Eso es un ejemplo de la vida real de hermenéutica. Así que todos nosotros hemos lidiado con este tema. Tú no puedes escaparte de eso en la vida real. ¿Cómo nosotros nos comunicamos el uno con el otro? Y lo que realmente quiere decir una persona cuando quiere decir algo. Y yo estoy seguro de que la mayor parte de ustedes, cuando se intentan comunicar con alguien, bien sea largo o complejo, tú cambiarías palabras por voz. Enviarías un audio y la razón por la cual tú quieres hacer eso es porque las palabras son incapaces de expresar cómo tú te sientes correctamente. O tú quieres darle a alguien no solamente la comunicación a través de palabras, sino que tú también quieres llegar a tener el tono o la entonación. Así que si tú quieres darle a alguien una expresión mayor, quizás tú llegues a hacer una videollamada para que él pueda ver tu cara a medida que tú hablas con él. Y todo eso está conectado con el tema de la hermenéutica. Así que tú no puedes escapar del tema, aun si tú lo intentases. Nosotros lo discutimos el día de ayer, todo esto. Entonces nosotros llegamos a abordar el tema de entender el espíritu de profecía. Elena White es muy familiar, muy amigable, muy relajada en su lenguaje. No es técnico, es común, es corriente, es un estilo conversacional de escritura. Y debido al estilo que ella usa, nosotros podemos vernos desarmados y llegar a creer de que estamos en no entender de que esto fue escrito de una forma técnica y el espíritu de profecía está diseñado para ser entendido de esa forma técnica. A lo largo de los años yo estaba intentando enseñarle a los profesores de este movimiento, es decir, a todos ustedes, para que sean más didácticos, más precisos a la hora de analizar el espíritu de profecía. Un par de ejemplos serían cuando la declaración fue escrita, hacia quién fue escrita, cuál es el contexto,
de la declaración. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la iglesia en aquel entonces? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo en ese momento? Todas esas preguntas deberían de ser consideradas cuando estamos intentando interrogar a la inspiración, y por ampliación la mayor parte de nosotros no hace un buen trabajo de eso. Nosotros estamos aprendiendo. No es simplemente por la palabra, sino porque hay algunos que son ignorantes de que eso es lo que deberían de estar haciendo. Y tal como yo lo dije a lo largo de los años, meses, semanas, yo creo que ha habido bastante cambio en la forma de pensar de las personas en relación a este tema. Así que ya nosotros discutimos eso. Yo lo coloqué en el marco de la siguiente declaración: ¿cómo nosotros leemos un profeta del siglo XIX en el siglo XXI? ¿Nosotros acaso podemos leer a esa persona tal como que si esa persona estuviese inmediatamente al lado de nosotros y se pudiese comunicar con nosotros en tiempo presente, en tiempo real? Y eso es lo que nosotros hacemos muy a menudo. Y yo he dicho de que esa es una forma equivocada de abordar la inspiración. Nosotros no hacemos eso cuando nosotros leemos la Biblia. Por ejemplo, cuando tú ves códigos de vestimenta, matrimonios, si tú ves prácticas de la vida diaria, si tú ves hacia el tipo de trabajos que las personas tendrían, nosotros no iríamos a la Biblia para encontrar nuestra inspiración en muchos de esos temas. Muchas de las personas en la escritura o bien se convierten en soldados o en pastores, y nosotros no vamos a la Biblia para elegir cuáles son nuestras opciones de carrera. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no leemos sobre las personas de la Biblia yendo hacia una especie de institución de aprendizaje para convertirse en doctores o en ingenieros o en contadores. La única profesión que yo creo que nosotros pudiésemos tomar de la inspiración sería aquella de abogado, escriba, la que tiene que ver con la categoría legal, y esa pareciera ser descrita de una forma negativa. Así que bueno, lo que yo quiero decir es que cuando nosotros vamos hacia la Biblia, cuando nosotros abordamos la Biblia de una forma, yo iría de una forma cuidadosa. Nosotros no iríamos a buscar un consejo de la Biblia en cosas que serían inconvenientes de preguntar en el siglo XXI, que nosotros sabemos de que son sustancialmente diferentes a los siglos que nos precedieron. Nosotros no iríamos a buscar consejo sobre tener una cena, cómo poner en orden nuestra familia, una ceremonia de boda, cómo nosotros cómo nosotros iniciar un cortejo o una relación con alguien a quien nosotros hallamos interesantes. Nosotros no iríamos a la Biblia para saber cómo debería de ser hecho eso. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque nosotros sabemos que las costumbres y las prácticas que se nos muestran en la Escritura no son aplicables al día de hoy a nosotros en el fin del mundo. Así que lo que nosotros hacemos es que simplemente tomamos principios, nosotros tomamos ideas. Solo un ejemplo de ello, la cual la mayor parte de las personas comenzaron a preguntar por varias razones, es que en la Biblia tú ves más a menudo que nada que los matrimonios son llevados a cabo utilizando un sistema de matrimonios arreglados, donde alguien superior a ti, más a menudo tus padres, van a arreglar un matrimonio para ti.
Y nosotros sabemos que la mayor parte de nosotros no practica eso el día de hoy. Nosotros tenemos una forma completamente diferente de encontrar una proyección de pareja. Hasta el peor ejemplo que tú puedas llegar a encontrar en la Biblia es alguien que encuentra a su propia esposa y lo presionarían para intentar hacer funcionar su relación. Él simplemente no iría e intentaría hacer algo. Así que bueno, nosotros abordamos la Biblia de una forma bastante específica. Cuando se trata de Elena White, la forma en como nosotros abordamos a Elena White es completamente diferente. Nosotros lo vemos de una forma de asistencia práctica y pragmática en muchas de las elecciones de vida. El problema es de que la mayor parte de lo que ella dice no es aplicable al día de hoy. Ahora, esto no es una declaración de o bien sí o bien no. Nosotros deberíamos de elegir o no. Pero si tú fueras hacia Elena White y le preguntarías sobre el sistema de dote, hay un montón de preguntas que tú le harías. ¿Acaso es permitido la dote? También le preguntarías, ¿qué pensarías tú si yo siendo mujer tuviera que entrar en este sistema de dote? Ahora, su respuesta a ese tema de la dote, no específicamente... la votación. Ella te respondería de que las mujeres no serían capaces de votar, no deberían de votar. De que las mujeres no se... Tú no irías al mundo para preguntarle si las mujeres deberían de votar el día de hoy, ¿no? En cuanto al matrimonio mixto, la hermana White es bastante clara y específica sobre cómo... sobre con quién las personas deberían de casarse. Así que ella daría consejos a diferentes razas casándose la una con la otra y el por qué deberíamos o no deberíamos hacer esas cosas y la razón. Y de hecho ella no solamente habla sobre eso, sino el conjunto de mensajes que un pastor debería de darle a una congregación de negros y a una congregación de blancos. Ella te hablaría del conjunto de libros que deberían de ser publicados para una raza en comparación con otra raza. Y yo sé que la mayor parte de nosotros encontraría ese conjunto de declaraciones no simplemente extrañas para el día de hoy, sino algunas veces hasta aburridas. Y en muchas partes del mundo, de hecho, hasta serían ilegales si fuesen obligatorias. Así que nosotros llegamos a tener bastante evidencia para indicar y demostrar de que cuando nosotros abordamos al espíritu de profecía, nosotros necesitamos darnos cuenta de que ella no es una profeta para nuestra dispensación. Esa es la razón del por qué. Cuando llega el tiempo del fin, 1989, y nosotros avanzamos de una dispensación de dispersión a una de reunión, Dios tiene que levantar un nuevo mensajero porque ese nuevo mensajero va a tener que dar una nueva información. Nosotros le pudiéramos decir una nueva luz si tú quisieras. Y él va a explicarle a las personas cómo se supone que ellos deberían de leer e interactuar con la inspiración, porque es diferente a la forma en como las personas leían la inspiración anteriormente. Así que nosotros cubrimos todos estos temas el día de ayer en esas dos clases. Y yo no puedo ser suficientemente reiterativo este énfasis
o este punto de que nosotros, en el cual nosotros necesitamos de tener nuestra ancla, de que nosotros debemos de tener mucho cuidado sobre cómo nosotros debemos de leer a cualquiera de una dispensación que nos precedía. Yo expliqué el ministerio de Elena White en diferentes formas. Y si yo lo pudiera plantear de la siguiente forma, ella es una mensajera que preside sobre una iglesia, que es la guía de la iglesia, que se encuentra en rebelión o que ha sido dispersada. Es una iglesia dispersada a la cual ella tiene que guiar y dirigir. Y no simplemente ella es una observadora. Y si tuviste las presentaciones anteriores que yo he hecho, si tú fueras a pensar sobre Mateo 13, versículo 24 al versículo 30, en la parábola del trigo y de la cizaña, si tú fueses a superponer la obra de los ángeles en ese estudio, entonces, particularmente hablando sobre el segundo y el tercer ángel, verías que el tercer ángel no es parte de los detalles de la historia, y la forma en como yo lo expliqué anteriormente es que ellos no son los recipientes. Así que bueno, en esa historia, esta es una historia de un campo. De hecho, si nosotros nos vamos a Mateo 13, disculpen, Mateo 13, versículo 24. Mateo 13, versículo 24. Otra parábola les propuso, diciéndoles, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y tú deberías de hacerte a ti mismo la pregunta. Aquí dice que el reino de los cielos es como algo. ¿Y cómo se asemeja al reino de los cielos? ¿Es como un hombre? ¿Es como una semilla? ¿O es como el campo? Tú tienes que elegir entre tres. Eso es lo que yo elegiría, lo que yo propongo, perdón. Esto no es un nuevo estudio sobre Mateo 13, 24. Yo he cubierto este tema vez tras vez durante los últimos 4 años. Lo que yo quiero decirle a las personas es que si ellos son capaces de localizarse en este tema que nosotros hemos estado planteando, si alguien sabe las fechas o los campales, ellos deberían de o pudieran postearlos en nuestro chat aquí. Pero yo voy a sugerir de que aquí nosotros tenemos que elegir entre tres. ¿Es acaso el reino de los cielos como un hombre? ¿Es acaso como la semilla? ¿O es acaso como el campo? Y yo sugeriría, basado en mis estudios sobre este tema, es que si tú utilizas la enseñanza por parábolas, comparar y contrastar, sin discutir el cómo lo harías, lo que tú te darías cuenta es que el reino de los cielos es el campo. El campo es como se asemeja al reino de los cielos. No es como el hombre ni tampoco es como la semilla. El hombre y la semilla son cosas adicionales que nos ayudan y nos asisten a la hora de entender la historia sobre el campo, el cual es la historia sobre el reino de los cielos. Todo tiene que ver con ese campo. Y si ese es el caso, nosotros necesitaríamos entender cuál es el rol de los numerosos participantes sobre esta historia que tiene que ver con el reino de los cielos. Y si yo fuese a avanzar hacia un par de versículos, en el versículo 27 se nos está hablando sobre los siervos.
El hombre en el versículo 24 ahora se le está llamando aquí el padre de familia, el Señor. Ahora, nosotros avanzamos del Señor y comenzamos a hablar sobre los siervos y la semilla. Y lo que yo quiero que nosotros veamos es que los siervos no viven en el campo. Ellos trabajan en el campo, pero ellos no viven en el campo. Ellos no tienen sus pies plantados en el campo. De la misma forma en como la semilla está enraizándose en el suelo. Así que bueno, tenemos estos dos grupos. Existen estas plantas quienes están en el campo y luego tenemos a estos siervos quienes observan lo que ocurre hacia y al campo. Y a el campo, perdón. Y si nosotros fuésemos a tomar esos dos partidos, esas dos cosas vivientes, las plantas y los siervos, yo sugeriría que nosotros pudiésemos superponer a los ángeles sobre ellos. La semilla representa a aquellos que obtienen algún tipo de beneficio. Ellos están recibiendo algo. Los siervos representan a aquellas personas quienes observan o ven. Ellos no tienen una conexión íntima con el campo en sí. Ellos van y ven y entonces se van. La semilla está allí plantada en ese campo. Así que yo quiero que ustedes lo piensen de la siguiente forma. La semilla son los receptores y los siervos son los observadores, son los cuidadores. De hecho, las plantas, la semilla, son los receptores. Ellos están recibiendo el cuidado de los siervos. Así que si nosotros lo podemos ver en ese contexto, esa relación entre los dos, lo que yo quiero que nosotros veamos es que las plantas son parte de la historia porque ellas están íntimamente conectadas con el campo, y otro elemento que tiene que ser introducido hacia esa historia es la lluvia. Ellos reciben el beneficio de la lluvia y del campo, y los siervos simplemente observan qué es lo que está ocurriendo. Ellos son un partido ajeno. Ellos no se ven afectados ni por el suelo y tampoco se ven afectados personalmente por la lluvia. Esas cosas no hacen nada por ellos. La lluvia hace que la planta crezca, pero la lluvia no hace que los ciervos crezcan, no los cambia, no los hace más inteligentes, simplemente no hace nada por los ciervos, pero hace todo por las plantas, así como el campo en el cual ellas viven. Ahora, cuando nosotros tomamos ese concepto y lo traemos hacia Elena White, y voy a dar un par de ejemplos. Como todos y cada uno de nosotros, Elena White actuaría como una planta y también actuaría como un siervo. Por lo que yo quiero decir es que ella es una observadora de temas contemporáneos, o sea, para ella, en su propia generación, bien sean internamente o externamente. Así que ella es una receptora, ella es un recipiente también, y no solamente una observadora. Así que bueno, ella puede observar lo que está ocurriendo, pero ella también es alguien que toma parte, es una participante de todo lo que está ocurriendo. Y siendo una planta, ella crecería dependiendo de la naturaleza, la calidad o la cantidad de lluvia y el ambiente en el cual ella vive. Así que nosotros pudiésemos pretender llegar a pensar de que Elena White es una profeta que yo no sé si todos ustedes están familiarizados con ese término.
Esa vendría a ser una imagen que describe a alguien que no está involucrado en los días, en los asuntos del día a día o las implicaciones que la población actual. Tú puedes llegar a ver a un rey que se ve afectado por el tema por el cual ellos están atravesando. Así que nosotros pudiésemos pensar de que Elena White simplemente observa qué es lo que está ocurriendo y no se vea afectada por su ambiente. Y ella como profeta, nosotros pudiésemos utilizar ese argumento, pero ella sí se ve afectada. Ella vive en su propia dispensación y en esa dispensación ella absorbe muchos de los pensamientos, sentimientos e ideas que están allí flotando a su alrededor en la sociedad. Yo simplemente quisiera hacer una pausa allí. Yo sugiero que mantengan ese pensamiento, pero ahora voy a ir hacia una otra referencia, un tema que ya nosotros discutimos en las presentaciones anteriores. Así que nosotros hablamos sobre profetas y los grados de inspiración. Y yo intenté evitar abordar eso. Nosotros queremos discutir cómo nosotros vemos la inspiración, cómo nosotros vemos lo que los profetas nos enseñan. Y lo que ocurre es que cuando los adventistas abordan la inspiración, hacen dos cosas: o rechazan sus escritos porque ellos ven muchos problemas, o ellos hacen algo que yo digo que es disonancia cognitiva. Sus cerebros simplemente están cerrados y ellos ignoran los problemas. Ellos simplemente pretenden que no haya un problema cuando lo hay. Y parte de lo que yo quiero que nosotros entendamos, yo creo que para la mayor parte de nosotros, es que es un dicho duro, quizás para despertarnos, y es lo siguiente: que los profetas no son inmunes a la dispensación en la cual ellos viven. Ellos se ven afectados por las normas culturales y ellos se ven afectados a tal punto yo voy a utilizar una palabra más fuerte que permear, más bien infiltrar, se infiltran en sus escritos, y yo creo que esto es algo que la mayor parte de nosotros, quizás algunos, estén indispuestos a aceptar. Tal como la Biblia lo enseña, esto es un dicho duro que no puede escuchar, pero a menos de que tú seas capaz de ver esto o estés dispuesto a verlo, lo cual yo sugeriría que sería la realidad, tú estás viéndote forzado a hacer dos cosas: o bien vas a suprimir la verdad obvia y avanzar ignorando las cosas, o te apartarías entonces del espíritu de profecía. Y yo creo que tú estás viéndote forzado a adoptar una de esas dos conclusiones. Y Elena White nos enseña que cualquiera que rechace sus escritos eventualmente estaría rechazando la Biblia, y yo creo que eso es verdad. La dificultad es que cuando las personas rechazan a Elena White, que también estarían rechazando la Biblia, ellos no están rechazando. Ellos lo que no quitan de la Biblia sería ese concepto simple de moralidad. Yo le llamo la regla de oro.
simplemente porque ellos rechacen la Biblia. Eso no quiere decir de que ahora esas personas se convirtieron en demonios o en malvados. Tú todavía puedes llegar a ser una persona hermosa y linda y rechazar la Biblia. Yo ya he discutido esto en muchas oportunidades sobre el rol de la escritura, el rol de Dios en el desarrollo del ser humano. ¿Qué? Yo me referiría a los estudios sobre la naturaleza del hombre. ¿Qué? Si yo pudiese preguntar al traductor de Zulu, sea cual sea el cambio técnico, pero yo lo puedo escuchar. Gracias. ¿Por qué yo traigo eso a luz, a colación? Es porque si nosotros queremos ser fieles a lo que nosotros leemos, si nosotros no queremos simplemente dejar a un lado el espíritu de profecía, si nosotros queremos leer sus obras de forma holística y no cortar piezas de aquí y piezas de allá o mantenernos a los pedazos que me gustan y botar aquella cosa que no me gusta, si nosotros no vamos a hacer eso, nosotros necesitamos entender la hermenéutica. Lo que quiere decir es que nosotros necesitamos entender cómo leemos, cómo nosotros entendemos, lo que leemos. Ahora, si nosotros no lo hacemos, ignoraríamos cosas. Y el problema es que nosotros no vivimos en un mundo donde todo el mundo tenga esta clase de preguntas. No hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros no somos más sofisticados o astutos que nuestros antepasados. No existe diferencia, de hecho, los seres humanos no han evolucionado en una especie más astuta, más inteligente. Nosotros no evolucionado, pero nosotros hemos desarrollado en personas más santas de las que nosotros éramos en edades anteriores. Yo voy a defender ese hecho. Yo creo que es algo defendible y las únicas personas que serían capaces de defender esa verdad, porque es una verdad, son las personas de este movimiento. Y la única forma de que tú puedas llegar a comprender eso es que tú puedas llegar a comprender realmente la metodología de línea sobre línea. Así que yo creo que nosotros no nos hemos vuelto más inteligentes, por decirlo de esa forma, sino que la humanidad se ha vuelto más santa. Yo voy a intentar repetir mis pensamientos porque a veces es fácil verse distraído en una clase por Zoom. Así que cuando nosotros abordamos el espíritu de profecía, nosotros debemos de hacerlo de forma cuidadosa. Nosotros necesitamos tener una respuesta robusta, según el ejemplo que yo les di, sobre el derecho de votación de las mujeres. Y yo no estoy argumentando sobre si nosotros deberíamos o no deberíamos de votar. Eso es un tema separado con el cual nosotros no estamos abordando. El tema es sobre si las mujeres deberían o no votar. Y Elena White diría de que las mujeres no deberían de votar, y hoy nosotros tenemos una perspectiva diferente. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que había algo equivocado en la votación en su generación que ahora hoy es correcto, o es que acaso ella se vio influenciada por el tiempo en el cual ella vivía para hacer declaraciones que son francamente no precisas o no fidedignas sobre si las mujeres deberían o no votar. ¿Eso acaso es un tema dispensacional? Es que ahora ellos no pueden votar, pero en un futuro sí podrían votar. No existen
indicaciones que nos digan de que Elena White ha dicho declaraciones como esa en esos términos. Ella diría cosas como que el mundo está llegando a su final, de que la segunda venida está bastante cerca, así que no existe un futuro inminente en su pensamiento. Al fin del mundo, tal cual como ella lo veía, las mujeres no deberían de votar. Ahora nosotros seguimos viviendo en el mismo marco temporal que Elena White en el fin del mundo. Así que en el fin del mundo, si tú fueses a preguntar a nosotros, ¿qué nosotros diríamos? ¿Acaso las mujeres pueden o no votar? Nosotros diríamos que sí, y entonces nosotros llegaríamos a un problema. ¿Por qué? Porque estaríamos en contradicción con el espíritu de profecía. Y si tú vas a hacer eso, tú necesitas tener una buena explicación sobre cómo y por qué tú estás haciendo eso. Y para ponerlo en términos llanos, simples, en este ejemplo, la explicación es esta, de que Elena White no está per se dando una verdad del Evangelio, de que Dios le ha dado a ella, de que las mujeres no pueden votar. Lo que de hecho ella está haciendo es, obviamente existe una combinación de cosas, pero la cosa que está subyacente en una declaración tal cual como esa es cuán sexista es su perspectiva sobre el rol de la mujer. Es tan simple y es tan básico como eso. Elena White es un producto de su propia generación, de su propia dispensación. Y a menos de que nosotros reconozcamos eso, nosotros vamos a continuar cometiendo errores sobre cómo nosotros leemos sus escritos. Otro ejemplo es el tema de la ley dominical, el tema del papado. Y la perspectiva de Elena White sobre los Estados Unidos y el papado. Como protestantes en los Estados Unidos viviendo en ese ambiente. Por supuesto, existe una verdad profética. Ella es una observadora de lo que está ocurriendo en el mundo. Ella cree que el segundo advenimiento está a punto de ocurrir. Ella lo cree de forma correcta. Yo no voy a argumentar sobre ese punto, pero ella también vivía en una cultura que moldeó su forma de pensar sobre lo que es correcto e incorrecto, el lugar de los Estados Unidos, la debilidad de otros países, y basada en la información que ella tenía a la mano, basada en la dispensación en la cual ella vivía, pero también basada sobre sus pensamientos y perspectivas que se le dieron a través de la educación, a través de la cultura en la cual ella vivía. Ella haría declaraciones que es necesario cambiar y modificar el día de hoy. Nosotros no vivimos en el mismo mundo hoy. El lugar y la posición internacional de los Estados Unidos el día de hoy es bastante diferente a la que era en sus días. Rusia, India, China, y yo pudiera utilizar la definición de la palabra los países BRICS. Nosotros sabemos de que existe algún tipo de cambio en el poder, de la influencia geopolítica que ha cambiado. En su era no existía tal cosa como las Naciones Unidas. No habían Naciones Unidas. No había ni siquiera un precursor a las Naciones Unidas. Así que cuando Miller fue confrontado con el desarrollo de la historia sobre el fin del mundo y Elena White entonces es confrontada con esos mismos temas, su perspectiva es bastante diferente a la nuestra, no solamente dispensacionalmente, sino culturalmente. Así que
Yo no puedo ser lo suficientemente enfático en ese punto. Nosotros vimos ayer la necesidad de la hermenéutica y yo realicé 3 puntos y yo solamente voy a recapitular aquellos 3 y luego nosotros vamos a avanzar hacia unas otras razones por las cuales nosotros necesitamos la hermenéutica. Así que el primer punto, y así como ustedes recordarán, fue que incluso aunque tú leas algo, yo puedo leer las palabras en inglés, yo puedo pronunciarlas, yo tengo un entendimiento vago sobre lo que esas palabras quieren decir, yo pudiera ir a un diccionario si no estoy seguro, pero al leer sean inteligibles, pero eso no quiere decir que necesariamente yo pueda llegar a entender el significado de la declaración. Ahora, si eso suena algo vago para ti, como yo diría, bendecidos por el Espíritu Santo. Bueno, ustedes quizás lleguen a saber lo que eso quiere decir. Ustedes, si yo les pregunto, lleguen a pensar de que, bueno, puedo saber más o menos qué es lo que quiere decir. Ahora, quizás ustedes no estén conscientes, pero cuando Jesús en Mateo 5, yo creo que es el versículo 22 o... Mateo, sí, versículos 2 y 3. Bendecidos los pobres de espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. Esas personas que son pobres en el espíritu no son personas buenas, ellas son personas malas. Así que cuando nosotros leemos declaraciones tan fuertes como esas, las personas llegan a verlo mal y vemos una especie de contradicción, porque si esas personas son tan malas, entonces ¿cómo el reino de los cielos puede ser de ellas? Y este es un ejemplo bastante simple sobre las palabras que son inteligibles, pero el significado es poco claro. No debería llevarnos a buscarlo en Elena White, pero Elena White en las páginas 6 y 7 del Sermón de la Montaña, ella nos hace pensar sobre lo siguiente. Si nosotros vamos a hablar sobre pobres en espíritu y vamos a cambiar la palabra pobre a la palabra destituido, aquellos que han sido destituidos del espíritu, ellos no tienen espíritu. Ahora, sea cual sea el espíritu al cual tú quieras pensar que es, el espíritu de Dios o el espíritu impío, alguien que ha sido destituido es alguien que no tiene nada. Así que ¿cómo puede alguien que no tiene ningún espíritu, o bien sea el Espíritu Santo o su propio espíritu, cómo puede ser una persona como esa candidata para el cielo o que se plantee que vayan al cielo? Cuando tú lo ves desde un punto de vista hermenéutico, es bastante claro ver a lo que se está haciendo referencia aquí. Esto es un buen versículo porque se habla no de la realidad, de la situación de la persona, sino sobre la potencialidad de el futuro de una persona. Yo voy a reformular eso. Esto no se trata de una experiencia de la persona en tiempo presente sobre un futuro, sino más bien una declaración que nos habla sobre la potencialidad sobre esas personas tener un buen final. Jesús se reúne con personas que se encuentran muertas en sus pecados y Él les ofrece la posibilidad de salir de su experiencia pobre hacia una experiencia rica. Así que tal como yo les dije, este no es un estudio sobre las bienaventuranzas. Elena White hace un
buen trabajo en eso, en sus pensamientos introductorios, en el discurso maestro de Jesucristo, páginas 6 y 7 en el inglés. Así que lo que yo quiero que nosotros veamos es cuán fácil es no entender el significado de la declaración en sus términos más simples. Así que bueno, ese fue el primer punto. Y aquí un otro punto. Una frase cliché que se ha estado utilizando en el movimiento, tal cual como un martillazo que se utiliza para abatirnos, es el de una lectura superficial. Una lectura superficial o una así dice el Señor. Todo eso. Todo ese sentimiento, toda esa idea es atacada en el primer punto por la necesidad de una hermenéutica. No existe una cosa tal como una lectura superficial o una así dice el Señor de la forma en como las personas hacen parecer. Lo que ustedes van a encontrar cuando nosotros encontramos el significado de una declaración es que como mínimo se encuentra en dos niveles, de que la Biblia se encuentra codificada en tres dimensiones. Nosotros tenemos una esfera de dos dimensiones o superficial y esto vendría a ser nuestra superficie moral, nuestra moralidad. Esto es moralidad. Y casi todo el resto de la escritura está escrita en un marco moral. Sin embargo, existe un significado más profundo sobre todo lo demás. Y el significado más profundo, si yo pudiese utilizar un término, el cual yo sé que es de hecho impreciso, pero yo lo voy a hacer de todas formas porque es un término coloquial que nosotros utilizamos en el movimiento. Así que nosotros vamos a leer cosas en términos morales, en un nivel moral, pero nosotros si vamos hacia más profundo, Elena White le llamaría un tesoro oculto, sería un entendimiento más profundo de lo que nosotros estaríamos leyendo. Eso sería... Esto no es algo nuevo, esto simplemente es algo que yo estoy recapitulando y que hemos dicho en el pasado. Hay algunas palabras, vamos a llamarlas tesoros. Hay algunos tesoros superficiales donde todos y cualquiera puede agarrar. Y si son todos, yo estoy diciendo son literalmente todos. Tú no necesitas ser cristiano para tomar tesoros superficiales, porque eso es moralidad. Y este es el gran error que yo voy a decir que los adventistas han hecho y que nosotros como movimiento estamos cometiendo el mismo error y hemos continuado haciendo, y yo espero que nosotros paremos de hacerlo, de que nosotros tenemos esta idea de que nosotros hablando de forma moral, de que nosotros tenemos alguna especie de visión moralmente hablando. Los tesoros superficiales cualquiera los puede agarrar, no necesitas ninguna herramienta, pero para un tesoro oculto tú necesitas una herramienta. Si tú estás en la superficie, tú simplemente puedes agarrarla con la mano, tú simplemente agarras y quitas un poco la tierra y tomas el tesoro, pero para tú poder ir hacia un tesoro profundo vas a necesitar una pala. Ahora, nosotros necesitamos ciertas herramientas para sacar los tesoros ocultos, y esos tesoros ocultos están fuera de la vista de las personas normales. Ahora, en el pasado yo di un par de ejemplos sobre cómo ir a islas tropicales, a islas de tesoro, y tú estás allí en una playa y tú crees que, bueno, tú estás disfrutando todos los placeres que esta isla te puede ofrecer. Sol, mar, aire, pero no. Lo que tú no te das cuenta es que justo debajo de ti hay una caja de tesoros que fue escondida allí por piratas de épocas anteriores que te harían pensar, si tú pensaras en dónde estás,
tú pasarías más tiempo, pues, whatever that money is, buscando ese $100,000, that tesoro would be true wealth. y serías It's just realmente getting rico. rich so Y eso sí quickly. sería una riqueza real, no simplemente So estar debajo del sol o disfrutando del aire del mar. No vayan a malinterpretar esa declaración. this is the way Esta es we la need to approach forma en scripture. cómo nosotros That's deberíamos de what this abordar la first point escritura y does. ese es lo que In other nos words, hace pensar el if you know primer what it punto. means to say turn the other cheek, there Tú, are deep tú crees de que entiendes statements in voltear la otra mejilla, point pero two. existe un asunto Point más two is on the profundo board. de lo de que dice esa declaración, el punto que se encuentra aquí en la pizarra. Some people make this mistake Algunas personas cometen este when error, you see two parts, donde tú ves dos partes aquí, the two parts make a whole. que esas dos partes hacen un todo. I spoke about that. Así que yo hablé sobre eso, yo di dos ejemplos, de hecho. Example of this picture Otra was- vez, this example, el ejemplo que nosotros vimos this aquí. was the subject Si ustedes lo of recuerdan, este era el tema de la psicología, is psychology a pursuit of satanic que la psicología or the pursuit of godly está buscando por principios satánicos o principios de Dios. Elena White te diría estas dos cosas. Ahora, si tú fueses a recolectar todos los pasajes que nos hablan sobre psicología, tendrías mitad, mitad y eso te da un todo. Así que bueno, tú tienes que ser cuidadoso con eso. there is Ahora, la a razón... technical term for this. Ahora, yo utilizo un término técnico sobre esto, Part equals the whole. de que las partes equivalen a un todo. Así que bueno, obviamente esta parte no equivale a un todo. Tú no puedes utilizar una declaración donde Elena White dice que la psicología es satánica, la cual es solamente parte de esa historia. Tú no puedes utilizar esa parte para inferir de que eso es lo que te enseña el todo, porque no es así. Tú no puedes utilizar esta declaración donde se dice que la psicología es un principio pío y tú puedes utilizar esa parte para explicar el todo. Así que bueno, la palabra que describe a este principio yo la voy a escribir para ustedes. Yo voy a decir la palabra primero y es llamada Synecdoche. Yo la voy a escribir para ustedes. Así que un Synecdoche es... Yo estoy seguro de que las personas lo están buscando en Google. Synecdoche, yo voy a explicarlo en un momento, pero está relacionado a este concepto de una parte explicando el todo. Y está conectado a una otra palabra, la cual es monotony. Así que es Synecdoche y metonymy. Metonymy y Synecdoche. Espero que las personas vayan y vean esas dos palabras. Así que una Synecdoche es parte de metonymy. Disculpen, lo estoy pronunciando mal. O sea, para mí, dice. Así que esto, si esto fuese... Así que una Synecdoche es una subsección de la metonymy. Ambas son palabras griegas y metonymy significa cambio de nombre. Así que tú tienes un nombre y vas a cambiar el nombre. Así que bueno, tú vas a utilizar un nombre sustituto. Ahora, nosotros utilizamos frases bíblicas o terminología bíblica, no frases bíblicas. Yo no diría frases bíblicas, sino terminología religiosa. Y nosotros llegamos a utilizar
si nosotros llegamos a utilizar, nosotros no utilizamos la palabra metonomía, nosotros utilizamos simbología. Ahora, metonomía significa cambio de nombre o nombre sustituto, y ya tú comienzas a ver cómo esto se vuelve un concepto bastante similar a la simbología. Así que yo voy a dar una especie de definición de diccionario sobre esto. Metonomía es la sustitución del nombre por un otro nombre. Así que déjenme intentar buscar un ejemplo, si es que puedo. Así que les voy a dar un ejemplo. Estoy seguro, debido a que esto es una audiencia internacional, yo voy a utilizar un término con el cual todos nosotros estamos familiarizados. Si yo fuera a decir el Pentágono. Ahora, ya todos nosotros sabemos lo que es el Pentágono. Un pentágono. Esto es el Pentágono. ¿Es este el Pentágono? No, no lo es. Por supuesto, esto no es el Pentágono. Esto es un pentágono. Así que si yo le fuera a decir a ustedes, un estudio, y yo dijese el Pentágono, ¿qué sería? ¿Qué ustedes pensarían de que yo estoy hablando? Yo estoy bastante seguro de que todos nosotros conoceríamos sobre lo que yo estoy haciendo referencia. Por supuesto, sería la base del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Washington. Así que el Pentágono es una metonomía automática sobre este edificio o sobre esta base del Departamento de Defensa. Así que bueno, esto vendría a ser un ejemplo de metonomía. Yo voy a sugerir una otra para nosotros. Así que metonomy significa, esa palabra en griego en sí misma significa un cambio de nombre. Metonimia es en español. Okay. Así que bueno, yo no voy a pasar mucho tiempo en este tema de la metonimia, pero existe una subsección de la metonimia, la cual es síndikis. Hay algunas de las palabras. Estas palabras en griego hacen que se me enreden la lengua. Así que bueno, ya dimos un par de ejemplos de metonimia. Si yo fuese a decir, hablando sobre un amigo mío que es un músico, yo pudiese decir, bueno, ahora ustedes saben que todo el mundo sabría que cuando yo digo que mi amigo toca de forma bonita, me estoy haciendo referencia, yo lo que estoy haciendo referencia es a su música, así que voy a dar un otro ejemplo. Yo disfruto leer. Yo disfruto leer poema, o yo disfruto leer Shakespeare, o yo disfruto leer Dickens o Moisés. Ahora, por supuesto, yo no disfruto leer Moisés. Moisés no se encuentra allí. O Santiago, o Pablo. Yo no estoy disfrutando, sino lo que estoy disfrutando es lo que ellos han escrito. Así que Shakespeare,
vendría a ser una metonimia de sus obras. Así que bueno, eso es metonimia, es una figura literaria que nosotros también le pudiésemos llamar como simbología. Así que esto es una figura literaria en la cual la palabra es utilizada para sustituir una otra palabra. Y la asociación tiene que ser clara, de otra forma significaría nada. A menudo, si nosotros fuésemos a hablar sobre el presidente Donald Trump, nosotros también haríamos referencia a la Casa Blanca. Y nosotros utilizamos el término Casa Blanca intercambiablemente con la presidencia de los Estados Unidos o el presidente de los Estados Unidos. Así que yo quisiera que nosotros, espero que tengamos algún tipo de comprensión sobre lo que quiere decir metonimia. Ahora, lo que yo quiero que nosotros veamos es lo que es un síndicate. Así que, como ya les dije, un síndicate es una forma o un tipo de metonimia. Y también es una figura literaria. Ahora, en esta forma literaria, un síndicate es que cuando tú tomas algo, es que tú tomas algo de una cosa, una parte que conforma el todo. Así que una parte es una expresión de aquello todo. Así que bueno, de nuevo, esto es una palabra en griego. Viene de dos palabras, significa mantenerse juntos. Cuando tú entiendes este rol en el inglés, déjenme asegurarme de que estoy explicando esto lo suficientemente claro, espero, para las personas. Eso es un verbo que significa tomar o recibir de otro. Esto es lo que quiere decir esa palabra síndicate. Tú tomas algo o tú recibes algo de alguien más o de algo más. Y yo quiero dar un par de ejemplos. Cuando yo doy un par de ejemplos, las personas comienzan a entender cómo es que funciona este principio. Así que tú puedes o bien tener una parte para explicar el todo, o tú puedes tener el todo para explicar la parte. Se puede utilizar de las dos formas. Y ahora, lo que las personas en nuestro movimiento, y esto es obviamente de lo que nosotros estamos hablando, cuando se trata sobre este tema de una parte es utilizada para explicar un todo, y yo di estos ejemplos. La dificultad técnica que tienen ellos es esto sobre los síndiques. Así que bueno, déjenme dar un par de ejemplos para que ustedes puedan llegar a comprender el punto que yo quiero hacer. Así que algunas de estas cosas quizás no lleguen a funcionar en todos los lenguajes, porque algunos de estos síndiques son específicos o culturalmente específicos. Así que si yo digo, mi amigo John tiene algunas deudas. Algunos... No. Okay. Tiene unas par de ruedas. Ahora, la mayoría de las personas entendería de que cuando yo digo de que John tiene un par de ruedas, todos entenderían de que John tiene un nuevo carro. ¿Por qué? Porque las ruedas explican que él tiene un carro. Entonces, las ruedas son utilizadas para explicar el todo, que el todo sería el carro. Así que bueno, espero que todos hayan entendido eso. Voy a dar un otro ejemplo. Ahora lo voy a hacer al revés, de una u otra forma. Jamaica, siendo parte... No. Jamaica venciendo a Inglaterra en cricket. ¿No? Ahora, el todo va a explicar la parte. Ahora, todo Jamaica venció a Inglaterra en cricket. Por supuesto que no. Tú lo que estás haciendo referencia es que todo
el equipo jamaicano de cricket venció al equipo de Inglaterra. Ahora, cuando nosotros utilizamos esta expresión de que Jamaica venció a Inglaterra, nosotros utilizamos en este caso todo para explicar la parte. Puedo utilizar un otro ejemplo. Esto no sería algo que yo utilizaría, pero hay algunas personas que utilizarían esta frase. Lo que tú le estás preguntando a alguien es que si ellos pueden ellos sacar algo de su cartera, lo cual es el dinero. La parte explica el todo o el todo explica la parte. Así que nosotros en este sentido tenemos sinetoquías y metonimias. Así que las sinetoquías son parte de las metonimias. El punto de la sinetoquía es que la parte de algo es igual al todo, o como yo les dije, es explicado, es utilizado para explicar el todo. Así que las ruedas son realmente el carro. Y ustedes van a llegar a ver cuál es el problema con esto. Si yo les digo nuevamente, obviamente esto es algo que solamente las personas inglesas entenderían. Si yo digo número 10, hablando de política, para darles un contexto. Si yo les digo número 10 dijo esta cosa ayer, ¿a qué yo me estoy haciendo referencia? ¿Qué significaría eso de que el número 10 dijo algo? Todos nosotros sabríamos de que estamos hablando del primer ministro del Reino Unido, porque el primer ministro del Reino Unido vive en el número 10 y todos entenderían de que es la calle número 10. Así que cuando yo hago referencia al número 10, saben de quién yo estoy hablando y sería de Boris Johnson. Estos son unos ejemplos de sinecdoquías. Así que este es el problema que las personas están encarando aquí. Cuando yo dije este ejemplo de que tú no puedes tomar esto no es una sinecdoquía, porque esta declaración sobre la psicología, vamos a decir satánica, esta parte de la psicología no equivale al todo, tampoco esta. Así que estas no son sinecdoquías. Cuando nosotros lo vimos el día de ayer, yo no utilicé esa frase, pero ahora yo quiero utilizar el principio. Yo lo que quiero que nosotros veamos es que de hecho existe una herramienta gramática o lingüística que tú puedes investigar y puedes de hecho llegar a ver el principio que nosotros hemos estado implementando en nuestro movimiento. Estos sistemas de métodos apropiados no se aplican específicamente solo a nuestro movimiento. Nosotros hemos encontrado múltiples errores a la hora de abordar nuestro mensaje profético y nosotros deberíamos de ser extremadamente cuidadosos y las personas hacen esto de forma ignorante y muy a menudo. Cuando yo digo maliciosamente no estoy diciendo de que ellos lo hacen malvadamente, sino que ellos piensan de que ellos simplemente pueden hacer declaraciones en un movimiento que ahora es lo suficientemente maduro para encarar mal comportamiento. Y cuando yo me refiero a mal comportamiento, estoy refiriéndome a mala metodología. Así que este es un punto realmente importante de que en los que las personas siguen cometiendo error tras error. Así que bueno, lo voy a volver a repetir. Synecdoche, synecdoches es no tomar una declaración parcial, una parte de algo e igualarlo al todo. Así que el todo es la psicología.
La psicología no es un tema satánico. Solamente una parte de la psicología es satánica y esa parte no equivale al todo. Esto no es una sinedoquía y muchos de nosotros utilizan las declaraciones de esa forma, ni tampoco esta, por cierto. La psicología es un tema pío de que eso sea una sinedoquía. Esa parte de la explicación no es una completa explicación de lo que sería la psicología. Y el punto que yo quiero mencionar a medida que nosotros cerramos, ya que nosotros ya llegamos al límite, yo di 3 ejemplos el día de ayer. Yo di estos ejemplos de estas palabras del siglo XIX y la diferencia con el siglo XXI. La más común sería gay, la segunda sería el contexto de esta narcissist sería la educación de nuestros hijos. Así que cuando Elena White dice que la mejor obra sería la obra de educación que nosotros hacemos por nuestros hijos, sería la obra más difícil, no la más maravillosa en el sentido de que sería la más placentera de hacer. Y a menos de que nosotros leamos cuidadosamente, nosotros no vamos a poder ver cómo es que esta palabra evolucionó. Y la otra sería la de la puerta cerrada. En esto, de hecho, en los años, nosotros podemos llegar a entender cómo cambió su forma de expresar este término de la puerta cerrada. Todo lo que ella hizo fue cambiar la definición y avanzó. Es fascinante, particularmente con este tema, cómo las personas la desafían y dicen, bueno, tú enseñaste error aquí. Y ahora dicen, bueno, esta es la definición más apropiada. Es bastante común que una persona desarrolle su posición personal. Yo lo único que quiero es que veamos cuán influenciados son los ejemplos, son los profetas por su ambiente, diciendo como que, bueno, esto significaba puerta cerrada en 1844, ahora esto en 1852. Ahora, la definición de lo que ocurrió en ese periodo de tiempo, 22 de octubre de 1844, donde había esta puerta cerrada, sea lo que sea que esa puerta cerrada significaba en 1844, debería de ser lo mismo en 1852 y lo mismo para nuestro tiempo, objetivamente. Para el pueblo de Dios, para Dios, viendo las cosas de esa forma. Ahora, Elena White lo cambia, ella lo desarrolla. ¿Por qué ella hace eso? Porque incluso aunque ella sea una profeta, ella aprende y ella se adapta y cambia. Ella crece en su propia comprensión. Y si nosotros no estamos dispuestos a ver y aceptar eso, nosotros vamos a caer en muchos puntos a medida que nosotros investigamos en sus escritos e intentamos comprender lo que ella nos quiere decir. Ahora ya estamos por cerrar. Muchas gracias por participar de nuestro estudio y nosotros nos vamos a encontrar nuevamente más tarde. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, nosotros te queremos dar gracias por tu bondad y tu misericordia. Nosotros te pedimos en oración a medida que nosotros estamos aquí estudiando tu palabra cuidadosamente, sistemáticamente, de que nosotros podamos emplear reglas y métodos que tú nos has dado y utilizarlos de forma cuidadosa. Por favor, ayúdanos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.